Hola, buenos días, soy Isabel Antón, trabajadora social de la Asociación de Vecinos de Delicias Manuel Viola, y en estos momentos un tema que nos ocupa en la asociación es el tema de soledad no deseada. Alguien llega a la asociación y nosotros lo que hacemos indiscutiblemente es, lo primero, escuchar, ¿no? Generar un ambiente de confianza, de tranquilidad, y ahí ya pueden emerger pues estas situaciones de soledad. Pero nuestro principal trabajo es en grupo. En ese grupo emergen, por supuestísimo, temas que tienen que ver con su soledad no deseada, porque en ocasiones son personas que vienen a la asociación que viven solas desde hace un tiempo. Me llamo Tomás Irigoyen Moreno. Soy nacido en Ateca. Me bajé a los 16 años a Zaragoza y hasta ahora no me he ido de aquí. Aquí sigo viviendo, aquí he trabajado y aquí tengo mi vida. Pues me dio un ictus en el año 2000. Estuve 15 días ingresado, me remitieron a casa y a base de mucha gimnasia, y así estoy. Tengo pérdidas de la pierna, el brazo, la visión, el ojo, el oído. Mi mujer se llama María Pilar Laporta Castel. Padece la enfermedad de Alzheimer, lleva 7 años con ella y ahora ya está en el 3er grado. Nos conoce, habla muy poco. Un día normal, me levanto normalmente a las 9 de la mañana, desayuno, le ayudo a mi hijo a ponerle el pañal a mi mujer, mi hijo le da el desayuno y ya se marcha a trabajar. Yo me quedo con ella hasta que viene mi hija a las 12, la atiende ella, hace la comida, si hay que comprar, compra, y ya cuando termina de todo se va a su casa porque tiene también 2 hijos y el marido. Estamos esperando que nos den una plaza en alguna residencia, porque tenerla ahí no somos especialistas. Tiene que ser un sitio donde la cuiden bien. Yo cuando viene mi hija, cojo el ascensor y me marcho. Me esperan amigos, jubilados, y allí estamos en el mentidero. La soledad a las personas mayores y los riesgos en la actualidad, indiscutiblemente el riesgo que corren es el del aislamiento social, que no puedan relacionarse, que no se relacionen con otras personas, y lo que ocasiona muchas veces es que incrementan la frecuentación a los servicios sanitarios, y además el riesgo que corren es en detrimento de su calidad de vida, ¿no? Tanto física como psicológica y emocional. La finalidad de un matrimonio es eso, quererte mucho a ti, a tus hijos y a tu pareja. Y a los vecinos y a todo el mundo. Yo no echo de menos nada, porque me he sentido muy querido, muy querido. Si tienes para vivir, eres feliz con tu pareja, tienes unos hijos maravillosos, ¿para qué quieres más? Y esperas la muerte con tranquilidad. Yo la espero muy tranquilo. Yo tendría mucho miedo cuando esté en la cama y no ver a mis hijos, sí. Pero si los veo, me diré para mí mismo, Tomás, lo has hecho bien. Nosotros pensamos, sobre todo desde el entorno comunitario, que tiene que haber un nuevo aprendizaje. Tenemos que empezar a reconocer que el envejecimiento, vamos a ver, es una parte del ciclo vital. Los profesionales sanitarios, los profesionales de servicios sociales, los profesionales que trabajan con personas mayores tienen que reflexionar también sobre el tema del envejecimiento que está pasando en este momento actual para dar una respuesta adecuada, e indiscutiblemente la sociedad, ¿no? La vecindad, el vecindario que antes existía en estos momentos se ha perdido. Difícil recuperarlo, pero en lo que se pueda hay que intentar recuperarlo.